No, yo venía saliendo de la escuela de teatro de la Universidad de Chile, donde había estudiado arte dramático y dirección. Y un amigo mío, que había sido compañero mío, Douglas Hibner, me llevó al canal 9 de televisión, que estaba en Huérfano 1117, estaba en la oficina, y se estaba preparando nueva gente para que trabajaran en la televisión universitaria. Y el director de ese proyecto era Elvio Soto. Y allí lo conocí porque él daba clases de dirección para televisión y preparaba a la nueva gente. Y bueno, en el curso de los días en que empezaron los primeros trabajos, comenzamos a tener una relación más intensa y nos hicimos amigos. En realidad él era un hombre muy culto, él era un hombre que leía Sartre, leía a los filósofos franceses de la época, cosa que en Santiago no era muy corriente, y tampoco en el medio televisivo, bastante menos. Entonces, pues era un personaje muy carismático, muy cautivador y de una gran cultura. Entonces, pues, al poco tiempo fui su asistente. Cuando él hizo la película El Analfabeto, que es un cortometraje, cuyo protagonista es Miguel Litín. Ahí él actúa, Miguel Litín, él es el analfabeto. Y es una película, yo creo que es una de las mejores que él ha hecho, porque en un breve lapso de tiempo él resume el problema social de Latinoamérica, de un tipo que finalmente termina disparando, que anda ahí perdido, una suerte de guerrillero y que termina disparando en contra de los suyos simplemente porque no sabe leer. Entonces yo, como cumpliendo mi trabajo de asistente, llamé a todos los actores que pensé que tenían las condiciones y tenían las características del personaje del guión. Había desglosado el guión, había trabajado en el guión. Y preguntaba todos los días, bueno señor, cuál es su actor? Cuál es su decisión? Entonces no la tomó, la postergaba. Y el último día, llegaba el último día, antes de empezar a filmar, la última noche, estaba todo el equipo reunido y yo insistí, señor, vamos a empezar a filmar mañana, hay la escena sí, 40, 42, 43, está el actor principal, pero ¿cuál es el actor principal? No tenemos, no hemos hecho pruebas de vestuario, no hemos hecho nada. Y usted no tomó la decisión. Entonces un silencio de todo, ahí estaba Fernando Belé, que era nuestro maestro, ¿no? Director de fotografía, Douglas Hibner, otro asistente, bueno, todo el conjunto de personas que estaban en la película y él yo dice, bueno, ya tomó una decisión. Y bueno, eh, por favor señor, dígame, le dije yo entre medio, un poco en broma, tú me dijo. Dije, ¿cómo? No puede ser, no, yo no. Me negué. Y entonces todo el equipo me dijo, pero tú no puedes hacer eso, ¿cómo vamos a empezar a filmar mañana? Y tú dices que no, aquí nadie dice que no, aquí hay que decir que sí. Bueno, el mismo espíritu que hoy reina también en el cine chileno, pero en ese momento estábamos empezando recién a hacer la primera película. Te quiero decir que fue una noche muy amarga para mí, ¿eh? Y eso es verdad. Y se lo dije después a Elvio como amigo, no como director. Porque yo me había preparado para ser el primer asistente, quería ser. No tenía ninguna intención de actuar, para nada, para nada, para nada. Yo había estudiado en la escuela de teatro, había estudiado actuación también, para ser director había que estudiar actuación, pero no, nunca me interesó actuar. Y él me dijo, mira Beduino, porque me decía así, las cosas son así, esa es mi decisión. Así que al otro día en la mañana estaba filmando como se pruebas de vestuario, todo lo demás, y estaba actuando como actor y traté de hacerlo lo mejor posible. Pero fue un trance difícil. A ver, yo volví desde Estados Unidos, graduado en cine y televisión, y por supuesto empecé a buscar pega. Y primero me presenté en una empresa que hacía cine publicitario, que era muy grande en aquellos años, la más grande de Chile, y la verdad es que no me dieron ni la hora, o sea, ni siquiera vieron la película que yo les traía. Inmediatamente de ahí alguien me pasó el dato de que existía una empresa independiente de televisión que se llamaba ProTAP, y era la empresa independiente que producía programas para Canal 13, qué sé yo. Entonces dejé ahí mi peliculita que había hecho para graduarme
Y al día siguiente me llaman y me dicen, don Elvio Soto, que es el director artístico de ProTAF, quiere contratarlo a usted, así. O sea, antes de hablar conmigo, él vio la película, y esto es un punto muy interesante de cómo era él. Le bastaba ver la obra. Entonces, sin conocerme, él decide que yo sea su asistente. Y eso es notable, o sea, eso se ve en muy poca gente. Bueno, por supuesto fui para conocerlo y me dijo, no, me encantó su película, usted tiene mucho que aportarle a este país, me dice tal cual, y yo quiero que usted se quede y empiece a trabajar inmediatamente conmigo como mi asistente. Me llamaba mucho la atención porque este señor era muy distinto. Y bueno, el señor, te digo, tenía 30 y tantos años, era súper joven, pero yo era más joven todavía, entonces siempre andaba con sus papillón. ¿Ustedes lo vieron con sus papillón? O andaba con suéter rojo, verde cata, cosa que en este país en ese momento ni un hombre se habría puesto porque era una locura, ¿no? Llamaba mucho la atención eso, su facha, la facha que tenía. Él era un hombre muy político y yo creo que él más que político, yo ahora con la perspectiva del tiempo, yo creo que era más bien, a él le hubiera gustado ser un filósofo de la política, más que un hombre políticamente activo como los conocemos ahora, ¿no? Él siempre se declaró francófilo, admirador de los franceses. Por eso que esta película que hicimos, este primer largometraje, digo hicimos porque yo participé en cuanto a ir sabiendo cómo iba el guión y después como actor protagonista con Patricia Guzmán, esta película se hizo a pedazos de celuloide. Yo recuerdo que aprendí a actuar compaginado, porque como yo después acompañaba a Elvio a la moviola para ver cómo se producía, porque ahí en el fondo me di cuenta que era ahí es donde se dirige también la película, ¿no? Junto con el editor, compaginador. Y entonces, de pronto estábamos, la escenografía se hizo en ProTAF, unas partes, las otras se filmaron en casa, o sea, en sitios, en exteriores reales, y resulta que de pronto estábamos en plena acción y ¡pac!, saltaba la cola y se acababa el rollo. Y por necesidades económicas a veces había que esperar hasta 15, 20 días hasta que Elvio tuviera cómo conseguirse otros metros, otro rollo, u otros rollos, u otros pedazos de celuloide para continuar. Los personajes de Elvio eran personajes que pensaban, que transmitían un pensamiento, pero no eran personajes en realidad. Y mi papá, como al final de su trayectoria cinematográfica, empezó a entender que alguien no puede hacer todo y que entonces tienen que estar separadas las funciones. Y que, por ejemplo, él empezó a entender que mi papá era un pésimo dialoguista. O sea, los diálogos de la película de mi papá son sumamente densos. O sea, son cosas que no, como que no, es muy difícil que alguien hable, incluso las historias de amor, por ejemplo, que cuenta mi papá, los diálogos, uno dice, pero si las personas cuando están enamoradas no hablan así, ¿entiendes? E incluso cuando uno habla, qué sé yo, del futuro de Latinoamérica en un café, uno no habla como mi papá colocaba los diálogos. Vivimos una época de crisis. ¿Te das cuenta de eso? Lo siento en mí, en los huesos, en la carne. Por eso es que debemos comprometernos. La lucha política, el encuentro con las fuerzas creativas para cambiarlo todo. Eso pienso. Yo estoy en la búsqueda y en el compromiso existencial.
importante un regreso a la pintura comprometida. Además de la acción práctica, el estudio de la teoría social. Eso es trascendental. Bien que lo comprendas. Ser joven no significa no ser lúcido. ¿Tienes miedo a la frustración? Mucho. ¿Por qué viviremos en un tiempo tan tenso? Nuestros padres no comprenden la filosofía de la época. Pobres. No estaban alienados. La ruptura de la generación. Imposible hablar con un viejo de 40. ¿Qué piensas? Que todo esto es muy excitante. Es la angustia de la época. Neurosis. Excitación. Bueno, antes de los 60, el cine chileno es un cine de anecdotario, es un cine de recetario en que se imitan films, las comedias argentinas o las comedias del cine mexicano, y en forma muy poco afortunada, porque no tienen ninguna personalidad ni estética, ni valórica, ni filosófica, no, o sea, es prácticamente inexistente. Como obra, era una estracanada, generalmente un campo chileno totalmente maqueteado, con guasos, con ponchos, y guitarras. O sea, hay, sobre todo, creo que la gran diferencia es que la visión de la realidad chilena en el cine chileno no estaba. Es decir, ahí se inventaba una especie de maqueta, ¿no? Del campo, de la ciudad, del roto divertido, Eugenio Retes, el circo Chamorro. El hecho de haber planteado una temática en los años aquellos abrió las puertas para abrirse a plantear un cine temático. No estoy hablando de qué tema, pero lo temático lo abrió Elvio Soto. Las películas antes de Soto no tenían un tema que tuviera que ver con la sociedad y con cuál sociedad y qué hace la sociedad y por qué yo estoy aquí y por qué no entro en esta sociedad y por qué entro en esta otra y no en la otra. ¿Entiendes? Para ver películas chilenas. El público chileno tuvo una opción en un momento. Unos que estaban haciendo películas de guaso, y los hay todavía, y es legítimo, ¿no es cierto? Y otros que estaban haciendo la revolución. Y en este medio había un público nuevo, y eso era revolucionario. Eso era extraordinariamente bonito. Yo hago la fotografía de Caliche Sangriento y luego de Voto pa' Fusil y de una tercera película que se llamó Metamorfosis de un jefe de la policía política. Esas tres películas yo hago la fotografía por Elvio Soto. Teniente. A su orden, mi capitán. Venga conmigo. Todo el equipo entero que hace la película éramos cinco personas, haciendo una película en 35 milímetros color, pleno desierto, con bastantes actores vestidos, disfrazados de época, con escenas de guerra de repente, ¿no? No, yo te digo, eso hoy día es imposible de hacer. Lo digo en serio. Es imposible hoy día que 5 personas hagan Caliche Sangriento. Absolutamente imposible.
eran épocas en que como todo el mundo sabíamos que no había nada, entonces todo el mundo hacía de todo y se descrestaba haciendo de todo. Era una película de aventuras en la guerra del 79. Y entonces él le puso al final un letrero que fue muy polémico, que decía algo así, cito de memoria, más o menos, el salitre finalmente quedó en manos de los ingleses. Y para esto Perú aportó X número de muertos y Chile aportó X número de muertos. ¿Cuánto mierda va a entender que esto es una guerra? Estoy haciendo esta guerra como usted, igual que usted. Entonces debería saber y quedarse tranquilo o explicar lo que quiere. Se lo puedo explicar. Usted no tiene idea porque está metido en esto. Yo sí. Y se lo explicaré siempre que no me griten. Hable, cagatita. En una época en que estaba todo floreciendo, Caliche Sangriento se prohibió. Caliche Sangriento, así que hablaba de la guerra del Pacífico, de este baluarte de los chilenos y la guerra contra Perú, Bolivia, etc. ¿Y por qué prohibieron la película? Porque al final, en los letreros, donde se resumía todo lo que había pasado como trama, además era la historia de este pelotón de chilenos que se pierde y va muriendo y luego tiene un enfrentamiento mínimo con el enemigo peruano y mueren algunos más y al final mueren todos, pero donde Elvio con muy buen criterio mostró que en la guerra del Pacífico no solamente eran militares, sino que fueron reclutados civiles, y civiles cultos, civiles populares y civiles pensantes, etcétera, ¿no es cierto? Había una gama social que conformaba el ejército chileno, pero cuando pone al final, cuando mueren todo este pelotón, dice, después de estos acontecimientos, el inglés Thomas North era dueño de todo el salitre chileno. Para este negocio, Chile, Perú y Bolivia aportaron 25.000 muertos. Ahí fue que se prohibió la película. La guerra comenzó porque los salitreros pidieron al gobierno que les defendieran a tiro sus minas. Hay chilenos en el salitre, señor Gómez. Banqueros, aliados con los comerciantes extranjeros. Chilenos. ¿Usted cree que a ellos les importan los muertos de esta guerra? El dinero inglés y el alemán o el francés o el norteamericano encuentran siempre a quien corromper. Ya corrompieron a los peruanos y los arrastraron a esta guerra. Se trata de pelearse por nuestras riquezas, capitán. Ellos se quedan con el guano y el salitre, pero los muertos los aportamos nosotros. ¿Es feliz siendo un socio de esa clase? Para Caliche Sangriento, como luz, me construí unas pantallas grandes y no teníamos nada de luz. Pantallas grandes para rebotar el sol. Entonces hice unos murallones, me acuerdo. Y ahí todo el mundo tenía que afirmar pantallas, Elvio afirmando pantallas, acarreando pantallas, para poder rellenar algo. Y la única luz que tenía para Caliche Sangriento era una barrita con 4 ampolletas. Una. Y hay una escena nocturna en la película. Sí. Claro. Entonces nos conseguimos un generador, me acuerdo, chico, que metía ruido, que se paraba cada rato, que había en un pueblito ahí, el generador. Ese generador, para que iluminara, le diera corriente a esta barrita con 4 lámparas, y eso era todo. ¿Tiene miedo, capitán? Antes de morir de sed, es la locura, ¿no es eso? Tengo miedo de volverme loco. No sufrirá. Le prometo matarlo si le pasa eso al teniente. El asistente de cámara, Boris Pinka, fue tanto el trabajo que los últimos 3 días de rodaje capotó, físicamente y mentalmente capotó, y se sentaba y se quedaba todo el día sentado en la sombra, ido. ¿Tú sabes lo que es eso? Ido. O sea, no atinaba a nada. Y por supuesto Elvio y todos nosotros nos dimos cuenta que sencillamente no daba más
ni mentalmente ni físicamente. Entonces jamás Elvio le dijo, ya, tienes que venir, ni nadie. Lo dejamos ahí. Y los últimos 3 días, ¿no? Estábamos muy preocupados por él, ¿no? Y lo tratábamos así como que, tranquilo, descansa. O sea, llegamos a ese nivel. Que los últimos 3 días el asistente de cámara ya tuvo que hacer asistencia de cámara, el mismo Elvio hacía foco, ya era una cuestión a todo dar, ¿no? Y el pobre Boris se pasó, yo estoy seguro que esos 3 días él no tiene ningún recuerdo de eso porque estaba out. ¡Sargento! ¡Mátelo si no le da del odre! ¡Voy a disparar, negro! ¡Alto! ¡Curvo a tierra! ¡A tierra, mierda! Peligroso porque todas esas balas que circulan por ahí eran de verdad. Sí, eran balas de guerra, o sea, habían unos milicos expertos en disparar con una puntería fantástica y disparaban de verdad.